Hola, mi nombre es Claudia Arellano. La idea de hacer este video es poder hacer difusión de una investigación que yo realicé a cabo durante 2 años sobre el aumento del ciclismo urbano en el área metropolitana de Santiago de Chile. Estudié este fenómeno de manera cuantitativa a partir de los resultados de la encuesta Origen-Destino 2012, una vez que fueron liberados al público. Entonces por ello había hecho un video que realizó la institución donde yo cursé un magíster muy resumidamente, que exponía más bien mi pensamiento, pero quiero ir revelando como todos los descubrimientos que hice de manera capitular, porque me parecen muy interesantes de difundir, sobre todo con la población objeto de estudio de esta investigación, que fueron los ciclistas habituales del área metropolitana de Santiago de Chile. Ya, como toda ciencia social, a mí me parece que el conocimiento tiene que ser liberado y para poder hacer uso de él, mi idea, y el trabajo así lo consta, es sentar las bases de la evidencia científica para la elaboración de una política pública inclusiva. También hice entrevistas a expertos académicos y a amigos ciclistas activistas, dentro de lo cual me pude armar un panorama bastante general como de la percepción subjetiva de cuál es el problema que está pasando y hacia dónde debemos ir, y la opinión objetiva, que es la que revela los datos. Ahora, claro, los datos no nos dicen todo, ¿no? Durante el último tiempo se ha dado el giro por un cambio de paradigma desde el transporte hacia la movilidad urbana sustentable. Y se ha vuelto común, además, hablar de cicloinclusión y de intermodalidad, originándose varias propuestas desde la ciudadanía con aportes bastante concretos y tangibles para lograr una cicloinclusión de calidad. Sin embargo, y aquí es de donde parto yo y parte también el pie forzado a mi tesis, es que se suele caer en el camino del tecnicismo cuando se intenta dar forma a estos nuevos conceptos y por sobre todo a su aplicabilidad en las propuestas de políticas públicas. Hay que entender que si bien los tecnicismos son una parte, para mejorar la calidad de algunas especificidades en torno, por ejemplo, a una buena infraestructura, las políticas públicas están dirigidas a beneficiar a las personas y a los usuarios de los distintos tipos de movilidad. Por eso se llama política pública. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuáles son los beneficiarios de esta política inclusiva? Serían efectivamente las personas y los usuarios de los distintos tipos de movilidad. Y por eso la importancia de estudiar en las características sociodemográficas de las personas, porque son las necesidades de ellos las que vamos a estar abordando en esta política pública. Entonces también, señaló la investigación que es precisamente esta ha sido la mayor piedra de tope entre quienes profesan la cicloinclusión y planifican las ciudades bajo el supuesto paradigma de movilidad. En otras palabras, lo que nuestros proponentes y planificadores aún no logran asimilar es que la unidad de análisis del concepto movilidad no mide el viaje del que se continúa hablando como elemento y factor principal, sino que a la persona que viaja, es decir, al usuario y su experiencia de viaje, no el viaje en sí mismo. De lo contrario, ¿cuál sería la diferencia con lo que se mide bajo el paradigma del transporte? ¿Cuál es la diferencia entre lo que proponen los ingenieros en tránsito, que hacen todas sus mediciones y sus cálculos y sus propuestas a partir de la medición de los viajes? Esto es un poco lo que yo planteo al enfocar mi estudio bajo el paradigma de la movilidad. ¿Ya? El paradigma de la movilidad, lo primero que señala a nivel teórico es que la unidad de análisis es la persona que viaja. Y es precisamente la dimensión social la mayor ausente en las propuestas ciudadanas respecto a una efectiva cicloinclusión. La falta de conocimiento y difusión respecto al perfil del ciclista urbano habitual, sus características, como les decía, sociodemográficas y sus necesidades. Es por esto que también yo me cuestiono en la investigación el uso del apellido sustentable, ¿ya? Aludiendo a las 3 dimensiones de base que toda política sustentable debiese abarcar: la ambiental, la económica y la social. ¿Ya? El triángulo de la sustentabilidad siempre menciona estas 3 patas de la mesa. Por tanto, pensando en una propuesta de política pública, viene a escena la pregunta: ¿a quiénes beneficia directamente una política pública cicloinclusiva? Intentando develar esta pregunta,
así como la pregunta de quiénes son los ciclistas urbanos del área metropolitana de Santiago, fue que desarrollé la presente investigación, la cual se enfocó en revelar más allá, por una parte, los perfiles, el perfil del ciclista promedio del área metropolitana de Santiago, y por otra parte, cuáles son los factores que más inciden en el uso habitual de la bicicleta. Y esto es súper importante porque en el fondo también tenemos que pensar que una política pública no solamente se hace para los que ya utilizan la bicicleta como modo, sino que también y por sobre todo la idea es que se genere un fomento al uso de este modo, bicicleta. Para eso tenemos que saber identificar cuáles serían los potenciales usuarios. Ahora bien, en base a lo que pude indagar y rescatar a nivel de evidencia científica, es decir, investigaciones, tesis, documentos, no existe material que pueda ahondar en los factores, por ejemplo, más psicológicos que generan este cambio, ¿ya? Y hay una teoría que se llama teoría de gestión del cambio, que es más bien abordada por la psicología, ¿ya? Que en el fondo define qué es lo que hace que un ex Transantiago, un ex usuario del metro o un ex usuario del automóvil decida dejar este modo de manera habitual. Ojo que mi sesgo es el ciclista habitual, no el recreacional, ni el deportista, ni el ocasional. ¿Qué es lo que hace que este ex automovilista decidiera pasarse a usar la bicicleta de manera constante? ¿Ya? Y es ahí donde también hago invitaciones a algunos estudiantes, ya sea de psicología o de antropología incluso, que estudian el comportamiento humano, que puedan ahondar en esta teoría de gestión del cambio, porque sería una pieza fundamental para poder identificar cuáles son los factores de los potenciales usuarios, ¿ya? Y poder hacer más masivo este uso. Entonces, bueno, por ahí a estas variables con más de tipo psicológico se le llaman variables latentes, que no han sido abordadas en ninguna investigación en Chile. Y por otro lado, yo tomé las variables tanto del viaje como de... ese es mi hijo que está llorando, tiene un mes y medio. Voy a parar esto un poquito y voy a retomar. Bueno, retomando entonces lo que les decía, hago esta invitación a los estudiantes de otras disciplinas de las ciencias sociales que puedan estudiar en el fondo la dimensión individual sobre la decisión personal de un usuario de X transporte público para subirse a la bicicleta, ¿ya? Y como yo les decía, yo tomé, porque sí existía más evidencia en eso, la dimensión del modelo de ciudad, o sea, la teoría de ciudades, ¿ya? Para explicar un poco el contexto en el que se desarrolla la movilidad del ciclista urbano y la dimensión, bueno, esto es la dimensión espacial, ¿no? Como geógrafo tengo que estudiar la dimensión espacial. Y por otro lado, dentro de la dimensión tiempo, estudié la teoría de las clases móviles, que voy a explicar más adelante, que está muy interesante y que fue un poco de lo que hablé en el video que me hizo la institución, ¿ya? Entonces, bueno, lo que entonces yo intenté revelar fueron cuáles son los factores sociodemográficos que más inciden en el uso de la bicicleta, pensando en la realidad del área metropolitana al 2012, y, y cuáles son los factores dentro de la misma movilidad, o sea, ya entendió los mismos factores del viaje, hablando en el lenguaje del transporte ya directamente cuáles son los factores del viaje más representativos y que estarían incidiendo en el mayor uso de la bicicleta en el área metropolitana. Entonces, como les digo, yo lo hice tomé como base los resultados de la última encuesta Origen-Destino 2012, cuyo universo es la muestra más grande y representativa que se ha empleado en el área metropolitana desde que se originaron las encuestas Origen-Destino, ¿ya? Es decir, yo sé que por ahí se hicieron otros trabajos, esfuerzos por develar el perfil del ciclista urbano, pero fueron a partir de encuestas cuya muestra era muy breve, ¿ya? Que eran 700 personas, qué sé yo. La encuesta Origen-Destino, yo limpiando la base, como las personas que viajan habitualmente, llegué a un universo de 168.000 ciclistas habituales que viajan cotidianamente en bicicleta. ¿Ya? Ese es mi universo, el cual es bastante grande y por lo tanto bastante representativo, porque además tiene representatividad espacial por todas las comunas del área metropolitana.
primero voy a revelar los resultados del ciclista promedio y luego hago una separación entre los ciclistas de la población económicamente activa, los ciclistas menores de 14 años, que son los de la población económicamente no activa, ciclistas luego por género, y podemos ir desmenuzando. Pero, y sobre todo, cuando haga la inclusión de la variable espacial, es decir, las comunas de origen de los ciclistas urbanos, vamos a notar que hay bastante diferencia y difieren en todo del perfil del ciclista promedio, ¿ya? Y eso está súper interesante. De esta manera, entonces, cuando hablo de un ciclista habitual promedio del área metropolitana de Santiago del 2012, les puedo contar que el 75% de ellos es hombre, versus un 25% de mujeres que utilizan la bicicleta, ¿ya? Esto tiene varias explicaciones, pero ahora no voy a ahondar. Como les digo, más adelante voy a ir ahondando en los factores. Ahora solamente voy a revelar las características del ciclista promedio. Entonces, es en su mayoría hombre. El 37% de ellos posee educación media completa y un 22% de estudios universitarios. Es decir, estamos hablando de gente que por lo menos, estamos hablando de que más del 50% de la población tiene estudios completos, ¿ya? Y un porcentaje no despreciable de gente con estudios superiores. El 57% también del universo ciclista corresponde al jefe de hogar o su cónyuge. Ojo, ¿ya? El promedio de edad en el universo ciclista es de 39 años, con una amplitud etaria que va desde un añito, que son los que van como copilotos en las sillas de niños, como le iba a mi hijo Emiliano, hasta 90 años. Ya se entrevistó a gente que tenía hasta 90 años y que utilizaba la bicicleta. Pero si consideramos solamente a la población económicamente activa, es decir, aquella población de 15 años y más, entendiendo además que a esa edad existe autonomía para viajar habitualmente solo en bicicleta, el promedio de edad aumenta a 42 años. El 76% de los ciclistas habituales al 2012 tenían como actividad principal el trabajo, es decir, eran trabajadores, alcanzando a 123.864 el número de ciclistas conmutantes. ¿Ya? Conmutante se refiere a aquella persona que viaja con propósito laboral. ¿Ya? En este caso son ciclistas conmutantes porque viajan a su trabajo en el modo bicicleta. Y este es un dato también muy revelador. Ya estamos en el fondo, tenemos un perfil de un hombre que posee educación media completa, que es jefe de hogar, que posee en promedio 42 años, y el 75% que trabaja, su actividad principal es el trabajo, y el 69% de ellos, de los ciclistas conmutantes, ojo, los que trabajan y que reciben un ingreso por ello, perciben ingresos personales iguales o inferiores a 400.000 pesos, que eran 2 sueldos mínimos de la época. El 69% y un 21% percibe ingresos personales iguales o menores a 200.000 pesos al sueldo mínimo. ¿Ya? Esto es muy revelador. Voy a continuar y luego voy a hacer mis apreciaciones. El 83% además trabaja en jornada completa. El 72% de ellos trabaja como empleado en el sector privado. Y respecto al rubro, un 44% lo hace en el rubro de servicios, seguido de un 19% que lo hace en el sector industria. Ahora, de acuerdo a la teoría de Kastman, ambos corresponderían a lo mismo, porque Kastman señala que el obrero de hoy es el equivalente al antiguo obrero industrial, es hoy un trabajador del rubro servicios. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si alguien trabaja en cualquier empresa de servicios, es casi lo mismo que ser un obrero industrial. Tienes una jornada completa, eres ultra hiper explotado, y los sueldos no difieren mucho, ojo. Sin embargo, bueno, esa es la teoría de Kastman, que en el fondo estaríamos hablando de que alrededor de un 60% de la población también que es ciclista, conmutante y trabajadores, pertenece al sector, al antiguo perfil del obrero industrial. Ahora, como pueden ver, sus características, las del ciclista promedio, hablo del promedio, difiere bastante del ciclista que uno ve en las cicletadas o en las publicidades de las tiendas de bicicleta, ¿ya? Esto también hace entrar en la reflexión de que, en el fondo,
hay unos pocos que están tomando voz por unos muchos que no están siendo representados, ¿ya? Entonces ahí también hay que tener cuidado cuando en el fondo uno habla a nombre de los ciclistas, en el entendido de que yo, por ejemplo, alguien de mi perfil, no es el perfil mayoritario, ¿ya? Y por eso es bueno estudiar a quiénes estamos representando, ya para saber la voz de quiénes estamos tomando y si somos representantes de ellos, porque nadie nos escogió tampoco. Respecto a las características del viaje, el ciclista conmutante o laboral recorre en promedio una distancia de 6 kilómetros diarios, ¿ya? Esto se condice un poco como con el promedio mundial, que es 7 kilómetros diarios, que se supone que es como el promedio de recorrer, de lo que puede recorrer una persona de cualquier tipo de característica, ¿ya? Yo sé que algunos fanáticos dicen, pero yo recorro 60 kilómetros al día. Sí, pero estamos hablando de una persona promedio, o sea, estamos pensando desde el niño hasta el abuelito de 90 años, ¿ya? Bueno, entonces recorre una distancia promedio de 6 kilómetros diarios, trabaja en comunas al interior del anillo metropolitano, es decir, comunas centrales y pericentrales, lo que no excluye que también que hayan personas que van de periferia a periferia. En general no ha recibido educación vial de tipo formal, ya que en general además no posee vehículo propio y por tanto licencia de conducir, que es actualmente la única instancia formal para que una persona móvil pueda recibir educación vial, ¿ya? Eso también es otro punto que vamos a hablar más adelante dentro de lo que compete a las propuestas de política pública, porque actualmente la única forma en que uno tiene para conocer las leyes del tránsito, para conocer las señales del tránsito, el comportamiento vial, entre otras cosas, es solamente en las escuelas de conducir, porque en los colegios ni en ninguna otra instancia, bueno, y en algunos trabajos, si es que vas a trabajar de conductor, te enseñan educación vial. Y además, entonces también circula este ciclista habitual promedio, circula preferentemente por la calle, dado que no hay ciclovías en su ruta, y estaciona su bicicleta en algún estacionamiento informal, como un árbol, una reja o un poste, cercano a su lugar de trabajo, claramente porque no hay estacionamientos formales. Hay una pregunta específica dentro del cuestionario de la Origen Destino 2012, ya, que como les decía, recordemos que esta es la primera encuesta que considera el modo bicicleta como un vehículo más y hizo un desglose de preguntas en profundidad respecto a este modo. A diferencia de la encuesta Origen Destino 2006-2001, que solamente consideraba la bicicleta como, la contaba como viaje, usted viaja en bicicleta y punto, y no hacía preguntas que profundizaban en la experiencia del viaje, ¿ya? Bueno, y además finalmente también este ciclista declara que sí utiliza otros medios de transporte público como el Transantiago, pero no para realizar viajes habituales, sino que para realizar viajes con otro tipo de propósitos, como puede ser de compra, de visita. Entonces, de acuerdo a los resultados de este ciclista promedio, nos dan cuenta de que el ciclista promedio difiere mucho del ciclista que permea en el imaginario social y que corresponde a la imagen casi del ciclista activista. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que una política cicloinclusiva no está beneficiando en mayor parte a este grupo al que estamos describiendo, sino que beneficia a un sector mucho más heterogéneo y claro y clásico en su definición, ¿ya? O sea, por ahí cuando dicen, oye, pero en el fondo una política pública cicloinclusiva beneficiaría solamente al 3,9% que son ustedes de la partición modal. Y entonces aquí tenemos la evidencia para refutar de que no, de partida no somos el 3,9%, solo el 3,9% la fracción modal, sino que somos 123.000 trabajadores, somos 168.000 personas que utilizan la bicicleta diariamente y que salen diariamente a la calle en condiciones de inseguridad, como ustedes lo acaban de demostrar. O sea, por la calle, no por ciclovía, estacionan su bicicleta en cualquier parte porque no hay dentro de sus lugares de trabajo, de estudio, ¿cómo se llama? Y sin educación vial formal, por lo tanto no tienen por qué saber los implementos de seguridad que tienen que usar, ¿ya? Porque no hay escuelas de educación vial ciclista, ¿ya? Por ahí hay unas iniciativas autónomas de algunos grupos, pero no son masivas ni extensivas. Entonces, en el fondo también tenemos los elementos para argumentar de que estaríamos beneficiando un sector mucho más heterogéneo dentro de la población en general, ¿ya? Y no solamente pensándolo como en modo, o sea, también estamos
estamos beneficiando a un jefe de hogar, a un trabajador, a un estudiante, se está beneficiando a personas que trabajan en el sector privado, muchas otras cosas que, como les digo, quisiera ir profundizando capítulo a capítulo en los temas que quise profundizar. Sin embargo, al indagar ya no en las características del ciclista promedio, sino en las variables específicas como las comunas de origen, surgen diferencias significativas entre los distintos tipos de perfiles. Y es que la movilidad cotidiana realmente no hace más que reflejar la segregación residencial tan acuñada en nuestra metrópoli, revelando las brechas y las desigualdades que viven los residentes de Santiago entre una comuna y otra, o entre un sector y otro, ya un sector céntrico y un sector periférico. Ahora, por lo mismo, si consideramos la variable espacial, se distinguen dos grandes perfiles de ciclistas. Por una parte es el ciclista clásico o por necesidad, y por otra parte el que yo le llamé ciclista por opción. ¿Ya? Voy a detallarlo, pero primero me voy a poner el chaleco porque empezó a bajar la temperatura enormemente. Bueno, entonces les decía que si se incorpora la variable espacial, que es la comuna de origen de cada ciclista habitual, descubrimos que hay dos tipos. Primero es el ciclista clásico o por necesidad, que yo les explicaba que se asemeja mucho más a las características de las que les acabo de hablar. Es un hombre, jefe de hogar, que es más bien adulto, que trabaja en el sector privado como empleado asalariado en jornada completa, y reside principalmente en comunas pericéntricas y periféricas, ¿ya? Y por otro lado está el ciclista por opción, que es este ciclista que posee y el ciclista por clásico por necesidad. ¿Por qué le llamo por necesidad? Porque efectivamente descubrí que, tal como lo revelé, gana el grueso de ellos gana entre 200 y 400 mil pesos, es decir, entre 1 y 2 sueldos mínimos de la época, al 2012. Entonces, pensando que es un jefe de hogar, y si nosotros calculamos ese ingreso dividido en una familia, por ejemplo, de 3 personas, no más de 3 personas, la verdad es que la bicicleta viene a ser más bien una opción por necesidad, ¿ya? O sea, no es una opción, de hecho, es la única opción que tienen para poder sobrevivir con el sueldo mínimo al interior de una familia sin tener que hacer un gasto excesivo en lo que es el presupuesto de transporte, ya de él y de cada uno de sus miembros. Y por otra parte está el ciclista por opción, que es un ciclista que presenta, el 80% de ellos posee estudios universitarios, por ejemplo, y que vive en las comunas centrales de Santiago. Vive principalmente en Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, que son las comunas además donde creció más, o sea, donde aumentó más el número de viajes en bicicleta, ¿ya? Esto quiere decir que aumentó porque precisamente hace unos años atrás, comparado con la encuesta del 2006, estas personas no usaban la bicicleta del 2006 y la empezaron a usar post-2006, ¿ya? Y eso es el denominado efecto Transantiago, que también lo voy a hablar en otro capítulo, que es el origen del aumento del ciclismo urbano. A diferencia de los ciclistas de comunas más bien pericéntricas y periféricas, que mantuvieron la tasa del número de sus viajes en bicicleta porque desde siempre han andado en bicicleta el mismo número de personas, ¿ya? Y entonces este ciclista por opción vive en comunas centrales, posee estudios universitarios y también tiene mayor ingreso. Por eso para él es una opción, ¿ya? No solo porque efectivamente pudiera pagar un pasaje en transporte público o porque pudiera tener y comprarse un auto, sino porque además, como vive en comunas centrales, tiene la opción de acceder a otras formas de movilidad. Sin embargo, él opta por la bicicleta. Y que viene a ser esta figura del ciclista por opción es más bien la del ciclista que podemos ver en las cicletadas o del ciclista activista, ¿ya? Que es también además más joven. Ahora bien, los datos y resultados entonces de la investigación nos llevan a necesarias reflexiones respecto a los desafíos y alcances de la política pública, como por ejemplo, teniendo clara la brecha existente entre los dos perfiles, ya la brecha económica, social, cultural y residencial, territorial que hay, ¿cuán factible y justo sería aplicar exigencias de tránsito homogéneas en equipamiento a todos los ciclistas por igual?
o se los planteo de otra forma. ¿Cuán justo sería equiparar el costo de las multas por infracciones al de otros modos de transporte, considerando que el 69% de ellos ganan menos del doble de un sueldo mínimo? ¿Se condicen estas propuestas con el emblema del derecho a la ciudad que acuñan los ciclistas activistas? Considerando la infraestructura de ciclovías existente en la actualidad, ¿a quiénes hemos estado beneficiando hasta el momento con la construcción de más y mejores ciclovías? A los que no poseen más opciones de movilidad y transporte dadas sus limitaciones económicas y residenciales, es decir, aquellos que viven en comunas periféricas y segregadas de las redes viales, o a los que por su localización vinculada a su condición económica, es decir, a los que viven en el centro o oriente de la capital, tienen todas o varias opciones de movilidad y solo optan por la bicicleta porque pueden hacerlo. ¿Sería correcto multar o hacer pagar una patente, que por ahí surgió la propuesta, a un ciclista por necesidad, cuya única opción de movilidad es la bicicleta, a diferencia de un ciclista por opción que en su radio inmediato tiene más de 3 opciones de transporte y puede pagar por acceder a ellas? ¿Sería justo que los ciclistas debiesen pagar por el uso de ciclovías? Pensando en intermodalidad, ¿es la infraestructura y la accesibilidad al transporte homogénea en cantidad y calidad para todos los habitantes y ciclistas del área metropolitana? Yo creo que cualquiera tiene claro que no. Son estas interrogantes las que debiese plantearse una política pública cicloinclusiva, más allá del ancho de la ciclovía o el color de la vía exclusiva o si tiene posapiés o no. Con esto no estoy diciendo que temas como estos no sean necesarios para asegurar la calidad y seguridad del viaje, sino que precisamente son tecnicismos y no constituyen el centro y fondo de una política pública en sí misma. Y creo que ya es hora de ir más allá y poner el foco en aquellos que diariamente se mueven por las calles en nuestra ciudad. Algunos desde hace un par de años, otros toda la vida, pero creo que la mayoría han sido invisibilizados por las autoridades, expertos y estadísticas que se olvidan de ponerle rostro al viaje, que tanto especulan, ya de ponerle un rostro a este dato llamado viaje. Y se olvidan, por lo tanto, en el ejercicio de cicloincluir y no excluir al único y verdadero protagonista responsable de este problema público, que es el usuario, y que es también un ciudadano y un individuo dotado de derechos, ¿ya? Así que estas son un poco las reflexiones que quería compartir con ustedes, que fueron las que motivaron además el hecho de mi investigación y por qué cuantitativamente quise abordarla también en el fondo las características sociodemográficas del usuario, el perfil del usuario ciclista y cuáles son, que queda para el siguiente capítulo, los factores que más inciden. ¿Ya? También sí hacer una acotación de que en el fondo igual yo me encontré con varias limitantes en este trabajo y una de esas limitantes fue precisamente de que la encuesta origen-destino al 2012, como está planteada bajo el paradigma tradicional del transporte, posee la limitación de que efectivamente pregunta por el viaje. Entonces la pregunta en sí es, cuando se interceptaba al encuestado, en bicicleta en este caso se le preguntaba, ¿usted realiza este viaje de manera habitual en bicicleta? Y probablemente el señor decía, bueno, la persona decía que sí o no. Y preguntar por el viaje habitual es muy distinto a preguntar por el modo habitual, ¿ya? Porque en el fondo, no sé, por ejemplo, hoy que hace mucho frío o llovió y yo voy con mi hijo, no voy a sacar a mi hijo en bicicleta a mojarse ni con este frío, por lo menos cuando hay temperaturas tan extremas como ahora. Y si a mí me hubiesen interceptado, claro, me preguntan, ¿usted realiza este viaje diariamente? Sí, porque diariamente lo iba a dejar desde la casa al jardín. Pero, y si ese viaje yo lo hice en metro o en micro, quedé registrada como una usuaria del metro o de la micro, es decir, una usuaria del transporte público. No quedé registrada como mi modo habitual, sino que quedó registrado el viaje habitual, ¿se entiende? Ese viaje por el que me consultaron, yo sí lo realizo de manera habitual, de la casa al jardín, pero no se me preguntó por el modo habitual. Y es por eso que pueden haber algunas subestimaciones o sobreestimaciones de el número de personas que viajan. Traté de ser lo más pulcra posible en el sentido de que escogí, elaboré una base de datos, la limpié
escogí solamente a los viajeros, de ellos las personas que viajan habitualmente, y de los que viajan habitualmente consideré el primer viaje como el más representativo, ¿ya? Porque precisamente ante la pregunta de el viaje, si me interceptaron, por ejemplo, no sé, a la hora de almuerzo, y a la hora de almuerzo me dicen, ¿usted realiza este viaje de manera habitual? Sí, pero ese viaje era el viaje que yo me pegaba para ir a almorzar, no sé, desde mi lugar de trabajo en el centro, pedaleaba un par de cuadras para ir a comer al dominó. Ese viaje quedaba registrado como motivo otros, ¿ya? No quedaba registrado como un viaje laboral. Por eso que escogí el primer viaje como el más representativo, porque creo que todos saliendo de la casa, el primer viaje que hacemos es o a la casa, o al trabajo, o a la escuela, o a hacer la actividad más representativa que hago durante el día, ¿ya? Y ahí solamente así para acotar, para los más ñoñis que me quieren preguntar, elaboré un método de un modelo de regresión logística para eventos raros, dado que en este caso los ciclistas habituales son una muestra muy pequeña respecto al universo total de todos los otros modos de transporte. Por eso que no fue una regresión logística normal, sino que se llama para eventos raros, porque en este caso el número de unos, que son los ciclistas habituales, éramos muy pocos respecto al universo total de viajeros de otros modos. ¿Ya? Ahí hay bueno, en Harvard se puede bajar la aplicación de este modelo si alguien lo quiere usar. También si alguien quiere profundizar en el documento, como les digo, si bien está en un lenguaje bastante ameno, a mí no me gusta hablar de manera más bien complicada, me pueden enviar su correo y yo se las envío. Sin embargo, la intención de hacer estos videos es precisamente de ir relatando ellos de una manera mucho más coloquial y más informal, poder hablar de los temas, ya de realmente lo que había en mi cabeza sin el filtro de un formato académico que yo debía cumplir. Eso, entonces espero sus comentarios y verlos en el siguiente video. Voy a abrir un canal con mi nombre, Claudia Arellano. Muchas gracias por escucharme y espero que los amigos extranjeros ojalá puedan entender la velocidad de mis palabras, porque yo sí hablo rápido.